En fin, en... recuerdan que las computadoras no son cajas mágicas. Eso primero hay que recordar. Las computadoras no son cajas mágicas, sino que las computadoras utilizan un lenguaje muy especial llamado binario, ¿no? Sí. Ujú. En base a ese lenguaje binario es lo que se crean las operaciones básicas, instrucciones, etcétera. Las computadoras no tienen en el fondo, no tienen todas las instrucciones en su sistema operativo, no lo tienen, sino que poco a poco van formando en base al código binario. ¿Qué cosa es el código binario? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué cosa es el código binario? ¿Quién se acuerda? ¿Qué significa binario? ¿Quién se acuerda de eso? A ver, a ver. El significado. ¿Cómo? El significado. Ajá, más o menos. ¿Qué es lo que recuerdas de binario? Del lenguaje de la computadora, del 0, 1, 0, 1. Ah, Exactamente. O sea, en realidad nuestro sistema se llama decimal. Nuestro, porque contamos 10 números del 0 al 9 y luego reiniciamos el conteo. El 10 es como si fuese un cero nuevo, ¿no? Pero que ya hemos contado 10, ¿no? Entonces a partir del 10 es 10 más uno es 11, 10 más 2 10 más 2 es 12 y así, ¿no? En cambio, el binario solamente tiene 2 bits de binario, solamente tiene 2. Solamente puedes utilizar el cero o el uno, nada más puedes utilizar esos. ¿Por qué creen que los humanos, o sea, hay una hipótesis por qué los humanos contamos con hasta 10? ¿Por qué creen que los humanos contamos hasta 10 y las computadoras solamente usan el cero y el uno? ¿Por qué creen que es el motivo? Sí, bueno, sí, sí. una forma más Disculpa, rápida ¿qué de pregunta se espera? No te escuché. transmitir datos. ¿Por qué creen que los humanos contamos 10 números mientras que las computadoras solamente cuentan estos dos? Somos pros, ya. No, Una forma más rápida de comunicación porque o después de un de... sistema. Ok. Ok, les explico por qué. Nosotros contamos hasta 10 porque miren sus manos, ahí está su respuesta. ¿Qué cosa tenemos nosotros? Ah, tenemos 10 dedos. Exacto. Por eso es que nosotros contamos hasta 10 y luego seguimos almacenando. Las computadoras, ok, quien hace las computadoras, quien programa la instrucción de las computadoras somos nosotros los seres humanos. Para nosotros en una computadora es más fácil usar binario. ¿Por qué? Porque la computadora principalmente para generar instrucciones lo más fácil posible solamente tendría apagado o sin apagado, vamos a llamarlo ya, apagado. ¿Sí? Al cero es como decirle apagado y el uno es como decir prendido. O sus equivalentes falso, verdadero, o o sea, en términos de lógica matemática, ¿no? Podemos decir que esto es apagado, esto es prendido. Podemos decir que esto es falso y esto es verdadero. Podemos decir que esto es 0 voltios, o sea, no está pasando corriente a través del componente, ¿no? De la computadora. Y en cambio el uno significa que ya está pasando corriente a través de ese componente que vendría a ser 5 voltios, ¿no? Nos imaginemos. ¿Okay? Entonces, como la computadora no necesita 10 estados, como la computadora no necesita 10 casos en los cuales evaluar, y porque evaluar 10 casos es muy complejo, o sea, imagínate, si la computadora tuviera 10 posibles estados, o sea, apagado, prendido, semi apagado, voltaje malo, voltaje bueno, no sé qué más, sería demasiados casos para generar instrucciones, para generar programas. ¿Okay? Sería muy difícil. Por ese motivo es que solamente utilizamos, o sea, como casi todos los componentes en la computadora tienen 5 voltios, si mal no recuerdo, utilizamos ceros y unos para dotarle de instrucciones a la computadora. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Todo entendido. ¿Mm? No, todo correcto. Ok. Todo correcto. Empecemos por, bueno, voy a enseñarles arquitectura Harvard, si no me equivoco. Nosotros tenemos un lugar en la computadora que tiene guardadito algo conocido como bueno, en la tarjeta madre ustedes habrán dado cuenta que ya lo conocido como el procesador, ¿no? Que en algunos casos es el equivalente al CPU, ya, bueno, el centro de procesamiento, ¿no? Normalmente nuestro procesador lo que hace es recibir, ¿no? Código e información en binario, instrucciones e información en binario, lo recibe el procesador, eso es lo que hace el procesador, ¿no? El procesador recibe instrucciones por un canal
y recibe datos por otro canal, y finalmente esto arroja nuevos datos, ¿no? Que ya veremos para qué lo utilizamos. Entonces acá le pasamos instrucciones, acá le pasamos datos, ¿no? Y finalmente datos procesados, ¿está bien? Datos procesados. Por eso se llama procesador. Ahora, el procesador suele tener internamente, suele tener un paquete de instrucciones ya definidas, ¿no? Como por ejemplo la adición, la sustracción, aunque hay procesadores de una sola operación, que es la adición y ya. En base a esa operación genera las otras operaciones y más instrucciones y más y más y más. Hay procesadores que no, que tienen un poquito más instrucciones ya predefinidas internamente y pues hacen rápido las cosas, ¿ya? Entonces eso es lo que hace un procesador. Procesa los datos. Entonces esta arquitectura se llama arquitectura, si me equivoco, Harvard. Hay otra arquitectura que es von Neumann, donde las instrucciones y los datos van por un solo canal, no van en canales separados, van por un solo canal. Sí, pero ahorita tradicionalmente, o sea, la mayoría de cosas que van a ver es de esta forma, ¿no? No creo que lo vean diferente, ¿ya? Entonces nosotros le pasamos instrucciones, datos, y los datos procesados son los que finalmente vamos a utilizarlo. Pero desmenucemos un ratito el procesador. Desmenucemos un ratito el procesador. ¿Qué cosa tiene el procesador por dentro? Desmenucemos un ratito el procesador. ¿Qué cosa tiene un procesador por dentro? Resulta que un procesador tiene, o bueno, esta es una abstracción, en realidad hay más cosas que tiene, pero un procesador tiene un ALU, ¿ok? Un procesador también tiene un controlador, ¿no? Controlador, tiene un controlador. Y un procesador también tiene, no tiene uno, sino que tiene muchos, de algo conocido, perdónenme, de algo conocido como registers, ¿ya? De algo conocido como registers, ¿sí? No se vayan a olvidar de eso. ALU significa unidad aritmética lógica, ¿ok? O sea, es el lugar en donde se genera las operaciones aritméticas más básicas como la multiplicación, división, adición, sustracción, etcétera, ¿no? Y operaciones lógicas como el AND, el OR, el bitwise, desplazamiento de bits. Todas esas operaciones las controla el ALU, ¿ok? O las realiza el ALU. Las realiza el ALU. Entonces, sin embargo, el ALU a veces, o sea, ¿por qué hace esas operaciones? Porque el controlador le suele enviar una señal. El controlador le envía una señal, le dice, oye, necesito que hagas operaciones. Al mismo tiempo el controlador le puede decir, necesito que hagas estas operaciones, ¿no? Sacado de los registers. ¿Qué cosas son los registers? Cuando les pregunten cuál es la memoria más rápida que existe, cuál es la memoria más rápida que puede existir, cuál es la memoria más rápida que puede existir. Bueno, ahí está bien, suficiente con eso. La memoria más rápida que puede existir es los registers, ¿ok? ¿Qué son los registers? Son memoria, es memoria que está directamente en el procesador. Es memoria que está directamente en el procesador. ¿Para qué se utilizan los registers? Se utilizan para almacenar datos, se utilizan para almacenar información, pero normalmente no información como tus programas, no información como tus contactos, no información gráfica, no. Los registers están al costadito del controlador y del ALU para poder ser rápidos, pero al mismo tiempo son muy chiquitos. Por lo tanto, la información que pueden utilizar y registrar es información muy pequeña, es poquísimo, ¿no? Por ejemplo, direcciones en hexadecimal de memoria, estados, ¿no? Del procesador, ¿no? Como hay un register que te devuelve el estado en el que está el sistema ahorita, ¿no? Si el estado está bien, si de pronto ha salido con un estado de que ha fallado algo, ¿no? Entonces, esas cositas se guardan en los registers porque esas operaciones se tienen que hacer muy muy rápido. ¿Está bien? Ahora, el controlador, o bueno, el procesador en sí como tal, se puede comunicar también con el exterior, ¿no? O sea, el controlador, los registers, todo se puede comunicar con el exterior del procesador. Pero cuando yo digo exterior, ¿con quién se va a comunicar? Se puede comunicar con otras partes de la memoria, sobre todo, ¿no? Se puede comunicar con otras partes de la memoria, como por ejemplo, se puede comunicar con tu DRAM, que ustedes lo conocen como RAM vulgarmente. Los registers son una especie de ROM, y ahorita voy a hacer una aclaración de qué es la diferencia entre ROM y RAM, ¿ya? ROM significa Read Only Memory. ¿Qué entienden ustedes por esto? ¿Qué significa el Read Only Memory? ¿Qué entienden ustedes por el Read Only Memory?
Aunque algunos registros no son ROM. Bueno, en fin. ¿Qué entienden ustedes por read only memory? ¿Qué entienden ustedes cuando se les dice read only memory? A ver, cuéntenme, ¿qué entienden? Si siguen ahí, ¿no? Lectura de memoria en línea. Sí, acá también. ¿Cómo? Lectura de memoria en línea. No. Leer solo memoria. Ajá. A ver, lo que dice acá es memoria de solo lectura, ¿está bien? ¿Qué quiere decir? Que no se puede hacer escritura. Entonces, qué bueno que me hayan dicho lo que pensaban. Porque las operaciones que yo puedo hacer con la memoria, las operaciones más básicas que yo puedo hacer con la memoria son operaciones de lectura, operaciones de escritura. ¿Está bien? Lectura quiere decir que solamente puedo decir, oye, en la memoria en tal sitio encontré este valor. Pero yo no puedo escribir adentro de la memoria, yo no puedo escribir cosas nuevas. Entonces, las ROM son read only memory, quiere decir que yo no puedo escribir nuevas cosas. Hace mucho tiempo existía, no sé si ustedes son lo suficientemente viejos para acordarse del CD-ROM. ¿Alguna vez se acordaron del CD-ROM? No, la verdad. Como cassette, Yo sí. esos que pasabas, como Un de disco. Ajá, o sea, eran discos, eran La discos. lectora de disco. Sí, pero eran discos no grabables. discos de 650 megabytes. ¿Eh? Ajá. Pero su nombre era CD-ROM, ¿sí o no? ¿Pero por qué ROM? Porque no podías regrabar. Habían otros discos que eran un poquito más gruesitos que sí eran regrabables, ¿no? Sí, discos regrabables, pero los CDs no eran regrabables. Una vez que tú grababas la información en el disco se quedaba ahí para siempre. Entonces esta información solamente era de lectura, no era de escritura. Esta información del disco era solamente de lectura. La RAM también podría, bueno, depende de los permisos que tienes, pero por lo general es de lectura-escritura. Pero la RAM se llama así porque es Random Access Memory, ¿ok? ¿Qué significa Random Access Memory? ¿Es un disco de Daft Punk? No, no solamente eso. Random significa aleatorio. O sea, porque la memoria así aleatoriamente se ubica. No. El detalle es que el Random Access Memory es muy rápido por el siguiente motivo. Porque si tú quieres encontrar en la memoria un lugar, o sea, supongamos que estos son los espacios en la memoria, imagínense que son espacios físicos. Y cada espacio encima tiene un hit, una cabecita, o sea, tiene una dirección. Supongamos que acá dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera. Tus discos duros clásicos, los que cuestan barato, normalmente para poder leer la posición 6, lo que tienen que hacer es saltar del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4, del 4 al 5, del 5 al 6. Ahora imagínate si un archivo está en la posición 4279. Esto es mucha cosa, ¿no? El Random Access Memory se refiere a que yo puedo acceder directamente a este lugar sin necesidad de saltar del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4, el 4 al 5, el 5 al 6. No, o sea, yo puedo acceder directamente acá. Por eso se llama Random Access Memory, porque no es que acceda aleatoriamente a la memoria. Tú decides, bueno, o sea, la computadora decide a qué parte de la memoria puede acceder, pero no importa cuál es esa parte, va a acceder directamente sin necesidad todavía de pasar por 1, por 2, por 3, por 4. Tú le dices, accede a 6, accede directamente a 6. No necesita todavía buscar desde el 1 hasta llegar al 6. A eso se refiere Random Access Memory. A eso se refiere la famosa RAM. ¿Ya? A eso se refiere la famosa RAM. ¿Sí? No se vayan a olvidar de eso. Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda sobre la RAM, por favor? No, todo correcto. Me olvidaba que también esto tiene comunicación con I/O. Cuando ustedes vean el término I/O, significa input-output, ¿ya? De ahora en adelante. O sea, teclado, out, teclado, monitor, estabilizador, no sé, todo lo que puede estar fuera o de tu de tu procesador, pero se comunica de alguna manera. Esto es lo más lento. Normalmente los periféricos son los más lentos. Los periféricos
tienen la comunicación más lenta, ¿ya? Tienen la comunicación más lenta. O sea, ahorita lo que yo estoy haciendo, por ejemplo, es mandando información a mi procesador desde mi teclado. Estoy mandando información desde el sonido de mi voz hasta el procesador. Sin embargo, hasta que llega la información ahí es recontra lento, a diferencia de los registers, que es la memoria más rápida, porque está cerquita. A diferencia del RAM, que es recontra rápido también, porque está ahí mismo en la propia placa, ¿no? Entonces puede llegar, ¿no? Puede llegar al RAM, ¿no? De pronto también hay otras cosas como los discos duros, etcétera, ¿no? Los discos de estado sólido, ¿no? Los discos de estado sólido, no sé, en fin. Memoria en general, ¿no? Otra memoria. Entonces, ¿para qué se comunica con la memoria externa mi procesador? Abre un canal para decirle, ok, ábrete memoria, a continuación voy a mandarte un buffer de información y lo vas a guardar. Entonces la memoria, la RAM, has visto que también tiene sus chips probablemente. Entonces la memoria RAM también tiene sus propios controladores que reciben esa señal y dicen, van a guardar mi información. Entonces se abre la memoria RAM, guarda la información. Y cuando le mandan la información, le mandan también inicialmente el dato de qué tan largo es la información que va a enviar. Porque si se quedara abierto para siempre, pues se puede peligroso, ¿no? Entonces cuando ya completó de guardar toda la información que se supone que era el largo de la información original, la RAM se cierra y luego se vuelve a abrir y se vuelve a cerrar, se vuelve a abrir. Entonces ese es un proceso que constantemente está pasando. Me olvidaba comentarles que estos canales que ustedes van a ver en las tarjetas físicamente, que son como una especie de caminitos, esos caminitos que comunican los componentes uno con otro se suelen llamar buses, ¿ya? Eso se le suele llamar buses. Así se le llama. El bus es por donde se transfieren las señales, ¿sí? Y también la información. Recuerden que el controlador, una vez más, se encarga de transferir información, se encarga de transferir más que nada señales. El controlador, oye, ábrete register, tráeme tal información, pásasela a Lalu. Lalu, por favor, ¿qué operación quieres que haga? El controlador le dice a Lalu, quiero que multipliques, ya. Y lo que te sale como resultado me lo devuelves al register. Y register, luego eso lo vas a almacenar al RAM. Y luego el RAM lo va a mostrar en pantalla de pronto, no sé. Todo eso sucede en milisegundos, tanto que nosotros no lo notamos, ¿ya? Pero sí está sucediendo constantemente ese proceso. ¿Estamos? Constantemente está sucediendo ese proceso. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda sobre esto? ¿Alguna pregunta, alguna duda? A ver, ¿quiénes están en la sala? Magenta, Nefi, Robin, ¿alguna pregunta, alguna duda de pronto? Ya no, todo bien. Solo que al final dijiste algo, pero se cortó tu internet y no escuché. Decía que todas estas operaciones suceden en milisegundos, a tal punto que nosotros no nos damos cuenta, pero suceden continuamente. Eso es lo que estaba diciendo. Y así, no, antes de eso dijiste que, por ejemplo, el ALU le dice al registra al controlador RAM, y luego, todo esto sucede. Ay, no se escucha. Lo que te decía es que el controlador manda señales principalmente. Por ejemplo, le dice, register, por favor, pásale esta información al ALU, y ALU, por favor, con esta información haz una división. Y la ALU se encarga de hacer eso, ¿no? Entonces es lo que es. Recuerden que la ALU es la unidad aritmética lógica, ¿no? Arithmetic Logic Unit, que se encarga de hacer operaciones como división, multiplicación, etcétera, suma, adición, sustracción, y también operaciones lógicas, ¿no? Como AND, OR, SOR, etcétera, de operaciones lógicas que pueden existir, ¿no? Entonces, recuerda que la computadora se basa en puras operaciones lógicas, y estas operaciones lógicas se meten encima de otras y de otras y de otras para crear instrucciones más complejas. Pero el procesador es de nuestro corazón de la computadora, ¿no? Esto es nuestro corazón. Ahora tendría que hablar acá sobre señales digitales, todo eso, pero eso es un curso más avanzado. Lo importante acá es que ustedes entiendan que la computadora no es magia. Cada vez que ustedes programen, tomen conciencia que esto es lo que está sucediendo por dentro. O sea, así como te levantas en la mañana y eres consciente de que existes, así como te miras al espejo y dices, soy yo. Cuando estamos en la computadora siempre hay que tener conciencia que esto no es magia negra, ¿no? Si se está yendo muy lento, tranquilos, no le echen la culpa a la computadora. Es porque algún componente al momento de transferir información
no está funcionando como debería ser. Entonces no podemos hacer nada renegando. Por más que reneguemos, el bus no va a abrirse más rápido, no va a pasar la información más rápido, ¿no? De pronto ha habido un problema en la electricidad y por eso no está transfiriendo la información correctamente, entonces comprar un estabilizador. De pronto el propio algún componente no está correctamente, entonces una limpiadita a la computadora, mantenimiento hay que darle, por eso de vez en cuando, etcétera, ¿no? Hay que ser conscientes de lo que en realidad tiene una computadora por dentro, ¿sí? Y si es que a veces su teclado, su mouse demoran en reaccionar, obviamente porque ellos están muy muy lejos del procesador. Yo les hago acá un ejemplo. Cuando ustedes, por ejemplo, se golpean el dedo del pie, el dolor demora en llegar más a su cerebro, ¿verdad? Como que hay una especie de tiempo, de segundos, entre lo que te golpeas el pie y tú dices, ahorita me va a doler, y te empieza a doler, ¿no? Pero si te entra una basurita al ojo, ¿te das cuenta después o casi de inmediato es la reacción del párpado? Es más rápido que te entre la reacción cuando te entra basurita al ojo que cuando te golpeas el pie, o es el mismo tiempo de reacción. ¿Qué me dicen ustedes? Cuénteme, ¿qué me dicen ustedes? Es más rápido la reacción. Es cierto, Edison. Es más Sí, rápido. el ojo empieza a lagrimear. Exactamente. Empieza rápido, ¿no? ¿Pero por qué? Porque ¿cuál será el procesador de un ser humano? O sea, ¿dónde estará la unidad que controla todas las operaciones de un ser humano? ¿Dónde estará? ¿Cuál es nuestro procesador? En el cerebro, en el cerebro. Exactamente. ¿Quién está más cerca del cerebro? Al menos en camino. ¿En los ojos o los pies? Los ojos. Entonces la información que le llega al cerebro, es por eso que los ojos lo tenemos ahí cerca del cerebro, pues no, para que la información sea rápida. Si nuestros ojos estuvieran por otro lugar, la información visual demoraría en procesarse y tarde nos daríamos cuenta que nos atacó un animal, no sé, algo por el estilo. Por eso es que la mayoría de mamíferos, la mayoría de animales, la mayoría de cordados, sus ojos están cerca de su centro de control, que es su cerebro, pues, ¿no? ¿Está bien? Los van a encontrar ahí en la cabeza, porque es la forma más rápida de decir, oye, esta es la información que yo estoy viendo. Entonces la conexión. Cambio las extremidades. Claro, también necesito correr, ¿no? Pero primero necesito darme cuenta para empezar a correr, ¿no? Para reaccionar, ¿sí? Recién necesito darme cuenta. Como dato curioso, o sea, nosotros también tenemos buses, ¿no? Los humanos, nuestros nervios, nuestro sistema nervioso, y también es corriente, no sé si ceros y unos, no creo que sean ceros y unos, pero nosotros también transmitimos la información por corriente, ¿no? Las neuronas y el sistema nervioso, todo lo transmite por diferencial potencial, ¿no? Entonces empieza a pasar corriente por todo nuestro cuerpo hasta que nos llega la información. Pero como dato curioso, o sea, debería ser que todo lo que está cerca al cerebro, o sea, por lógica dices, es más rápido. Sí, a excepción de un órgano, que es la garganta, o en todo caso de un sistema, que es el sistema fonador. El hablar es un proceso lento, ¿ah? Pero porque el nervio que conecta la garganta con el cerebro pasa por el corazón, o sea, baja hasta el corazón el nervio y luego recién sube al cerebro. O sea, no va directamente al corazón, sino entre el corazón y el pulmón por ahí da una vuelta, se da una vuelta por ahí, ¿no? ¿Y por qué? Es que como nosotros descendemos de los peces, o sea, prácticamente casi todos los animales han descendido, no de peces tal cual, sino pues de animales que han vivido en el océano. Ellos no tienen cuello. Entonces, como no tenían cuello, el nervio que conectaba su garganta con el cerebro, por decirlo así, para, aunque sea para abrirse, para comer, no sé, para deglutir, encontró su camino por debajo de los órganos, como el corazón, por ahí, ¿no? Pero cuando empezamos a desarrollar ya el cuello, el nervio no decidió buscar un nuevo camino, no podía, pues, ¿no? Porque la evolución lo que hace es sobre lo que ya había se va mejorando, no es que se vuelve a construir de nuevo. Y tenemos ese defecto, ¿no? Este nervio en realidad pues siguió ese camino largo a pesar que el cuello se alargó. Entonces la jirafa, pobrecita, la jirafa tiene que seguir un camino inmenso todavía para que pueda decir o puede emitir un sonido alguno la jirafa, ¿no? Tremendo camino tiene que seguir. Bueno, en fin. La computadora también es así, ¿no? Tratamos de que lo que está más cerca del controlador va a ser más rápido porque recorre menos camino, por un lado.
Por otro lado, también para que sea más rápido, no solo basta con que esté cerca, sino que también lo que les explicaba hace un momento, que tengas la capacidad de encontrar lo que estás buscando a la primera, ¿no? O sea, quiero encontrar la posición 6 en mi memoria, sí, en un golpe, de frente. No que me busque desde el principio hasta el final, ¿no? De eso también dependemos para que sea rápido o lento la memoria, ¿ok? Bien, bien. Yo supongo que hasta ahí ya tienen una ligera idea sobre lo que compete a las computadoras así en el fondo. Espero. Uy, ¿qué ha pasado por ahí? A ver, tomémonos un ratito. Ahora, el detalle es que o sea, no sé si existió alguna vez esto, pero pongámonos en la idea de que sí existió. O sea, pongámonos en la idea de que sí existió. No sé si existió o no. O sea, me podría ir al telar de Yakar, pero no sé si es un buen ejemplo. A cada uno de estas... o sea, la información que recibe la computadora a fin de cuentas es solamente ceros y unos, ¿no? Si fuesen tarjetas perforadas, recibiría perforado o no perforado. ¿Verdad? Si fuese una máquina de... digamos... a ver, ¿qué otras máquinas? A ver, una pianola, por ejemplo, también, ¿no? Perforado o no perforado. Entonces, perdón. Acá recibimos unos y ceros, ¿ok? Acá estoy haciendo un pulso, mejor lo cambio, ya. Entonces, imaginemos que toda esta tira es un montón de información, por un momento. A cada uno de estos espacios donde puede ir un 1 o un 0, ¿sí? Los conocemos como bit. ¿Estamos? A cada uno de esos espacios lo conocemos como bit. Bit, bit, bit. Como si fuese un pulso, ¿no? Bit, bit, bit. Cada uno de esos es un bit. ¿Está bien? Y si nosotros tenemos 8 bits, ¿no? Si nosotros tenemos 8 bits, a ver si le apunté bien a los 8, si le apunté bien. Y si nosotros tenemos 8 bits, nos encontramos con algo nuevo, con algo que se puede medir, ¿no? A lo que se le llama byte. Está bien, entonces un byte representa 8 bits, ¿sí? Un byte representa 8 bits, eso es un byte, ¿ya? Ahora, si yo duplico la cantidad a 16, ¿sí? O sea, voy a ponerle acá 3 puntos, se sobreentiende que lo que estoy haciendo es duplicar, por favor, sobreentiéndanme. Sobreentiéndanme que lo que yo estoy haciendo es duplicar. Si yo duplico todo esto, dependiendo de la organización, dependiendo del procesador en el que estemos y todo eso, ¿sí? Dependiendo del procesador en el que estemos, la marca, etcétera, etcétera, etcétera. A esto le suele... Son 16 bits obviamente, ¿no? Ya no son 8. Son 16 bits. Si lo duplico. Y a los 16 bits por lo general le suelen asignar... Ok. A los 16 bits le suelen asignar... al menos en lo que nosotros vamos a ver en este curso, porque van a programar en Assembler. Le suelen... En el AT&T y en 8086... le asignamos el Word, así le decimos. A los 16 bits le asignamos Word. ¿Qué significa Word? Word significa palabra. ¿Pero por qué? A ver. Luego les voy a explicar. Lo primero es que intenten memorizar esto. Y el doble de 16 bits, por supuesto, y el doble de 16 bits sería 32, ¿no? 32 bits. Porque está así mi máquina, 32 bits, eso sería el doble. Y a eso le solemos asignar double word. ¿Sí? A eso le solemos asignar double word. ¿Sí? 32 bits le solemos asignar double word. Ya, le solemos asignar esa equivalencia, double word. Y al doble de 32 bits ya llegamos a la modernidad. Son 64 bits. A los 64 bits, quad word, el cuádruple de una palabra, ¿no? Los 64 bits le solemos asignar quad word, quad word. O sea, es el cuádruple, pues, ¿no? Eso es lo que solemos asignarle. Ahora, veamos 64 bits.
64 bits y esto le solemos asignar como QAD-word. ¿Ok? Ahora, pero por qué vamos yendo de esta forma? Primero porque estamos en potencias de 2. ¿Y eso qué tiene que ver? Es que nuestro sistema es binario. Pues. Entonces, como nuestro sistema es binario, es más fácil trabajar en potencias de 2, o el sistema de las computadoras es binario, es más fácil trabajar en potencias de 2 que trabajar con cosas que no son potencias de 2, por un lado. Segundo lado, o segundo punto, cuando ustedes escuchen arquitectura de un bit, por ejemplo, ¿qué quiere decir? Que para poder, supongamos, para poder escribir una palabra, por así decirlo, para escribir una palabra, por así decirlo, supongamos una palabra de 8 letras, y bueno, en realidad cada letra tiene un código ANSI, así que no ocupa un bit, ocupa más que eso. Ya, pero supongamos que yo necesito escribir algo de información que tiene 8 bits, supongamos. Si mi arquitectura fuese de un bit, yo tendría que entrar y salir a la memoria 8 veces. O sea, para escribir todo esto en la memoria, tendría que entrar una vez para escribir esto, salir, entrar para escribir esto, salir, entrar para escribir esto, salir, entrar, y así tendría que hacerlo. Entonces, los desarrolladores, bueno, los ingenieros se dieron cuenta de que esto no era una buena idea porque entre salir y entrar a la memoria y enviar la señal y hacer eso se pierde tiempo. Entonces empezaron a crear procesadores de 8 bits o de un byte en los que uno podía insertar una memoria de frente, o sea, de un solo golpe podía insertar 8 bits directamente. No era necesario insertar de uno en uno. No, de frente podías meter 8 bits. Así como, por ejemplo, cuando subes las escaleras de 2 en 2, esto es como subir las escaleras de 8 en 8. Así como, por ejemplo, contar los pisos de un edificio de 3 en 3. En este caso contar de 8 en 8, ¿no? Así como contar de frente el dinero de 10 en 10, cada de frente lo contaba de 8 en 8. Pero esto aún así seguía siendo lento, ¿no? O sea, si ustedes revisan la historia de las consolas de videojuegos o el desarrollo de las computadoras, se van a dar cuenta que estos eran muy limitados en su velocidad porque sigue siendo lento. Entonces, ¿cómo lo volvemos más rápido? Duplicamos. Ok, entonces ya no solamente voy a permitir ingresar un byte, sino que ahora voy a permitirme ingresar 16 bits de golpe. Que por lo general 16 bits era más que suficiente para ingresar una palabra pequeña. Ok. Perdonen ustedes un ratito. Aló. Aló, buenas tardes. Le saluda la señorita Yesela de Tienda Cel. Señor, ¿usted es Piero Ramírez? Sí. Quiero saber cómo le queda su pantalón. Se hizo una compra aquí en la tienda. No lo recogí, creo. ¿Para cuándo lo va a recoger, señor? El viernes podría ir, por favor, como no estoy en Huánuco, por eso no lo he recogido. Porque yo trabajo en otro departamento. Pero el viernes voy a regresar. Ya. El viernes, ¿a qué horas va a estar en la tienda, señor? En la mañana, eso de las... ¿A qué hora abren? De 10 a 10 de la noche. En la tardecita estaré en todo caso. A las Ya. 3, así. Gracias. Listo, señor. Hasta luego. Hasta luego. Esperamos. Perdonen ustedes la interrupción. Entonces, es por esto que, como yo les estaba diciendo, es por esto que se empezó a duplicar, ¿no? Y Word, o sea, una palabra normalmente te ocupaba 16 bits de memoria, o sea, una palabra pequeña, ¿no? Luego se dieron cuenta de que esto se podía hacer más rápido. Y esto es lo que probablemente ustedes han conocido o todavía algunos tienen, ¿no? O sea, esto ya empezó a ser muy comercial. O al menos es lo que yo conocí. Mi primera computadora fue de 32 bits. Mi primer procesador fue de 32 bits, ¿no? Ese fue mi procesador. Eso era el estándar. Los procesadores de 32 bits eran súper rápidos porque te podían meter al mismo tiempo 32 bits y sacar 32 bits, ¿no? Y finalmente los que tenemos hoy en día es arquitectura de 64 bits. ¿Por qué? Porque te permiten ingresar de golpe 64 bits y sacar 64 bits. Leer y escribir de un solo golpe 64 bits. ¿Ok? Eso es lo que ustedes conocen. O sea, cuando les pregunten ¿qué arquitectura tiene su computadora? Y les decían de 32 a 64 y tú no tenías ni idea por qué estaban esos números. Ahora ya tienes una mejor idea, ¿no? Ya tienes una mejor idea de cómo es lo que se procesaba en la memoria. Si es que no lo sabían antes. Ya luego me van a contar si es que sabían o no sabían. Finalmente, y acá viene lo más interesante.
es a ver, que estas... lo que vamos a hacer código ahorita. Nosotros vamos a estar trabajando, o ustedes encontrarán que dice así, ¿no? 86, ¿no? Ustedes encuentran así x86 y x86-64. ¿Qué quiere decir esto? Y van a encontrar no solamente de esta manera. Si ustedes van, por ejemplo, a otras universidades, van a ver que programan con otros procesadores. ¿Qué cosa significa esto? A ver, esto significa el código, normalmente de un procesador. O sea, esto era un procesador distribuido por, si no mal recuerdo, por AMD. O creo que era Intel, no recuerdo la historia de quiénes eran los que distribuían esto. Era un procesador que tenía un montón de letritas en su serie, un montón de letritas y números, ¿sí? Y terminaba en 86. Pero al mismo tiempo este procesador era de 32 bits. ¿Ok? Este procesador era de 32 bits. ¿Ya? Es un procesador de arquitectura AMD y creo que lo distribuía Intel. La serie 86. A eso se refiere ese X86. No dice por 86, no. Dice que antes de ese 86 hay algunos números como 0, 9, 24, 22, no sé, números de serie, así como el código de barras. Y los procesadores 86-64, o en algunos casos acá para aclarar le ponen 32, en algunos casos le ponen otra vez, también son una serie, son los sucesores de esta serie, en los que también debe terminar en 86, ¿no? Los 80-86 vamos a ver nosotros. Pero que en este caso te escriben y te leen al mismo tiempo 64 bits. Obviamente son más rápidos que los de esta arquitectura, pero no vayan a pensar que el 86 es un número que tiene que ver algo con la memoria. No, es la serie del procesador, ¿ok? Tranquilamente esto puede haber terminado en XF6 de pronto, no sé, no, sino que eran los más conocidos. Ahora, nosotros específicamente cuando vayan a buscar bibliografía en mi curso vamos a estar trabajando con NTNT, ¿ya? Vamos a estar trabajando con la variación NTNT. ¿Qué quiere decir esto? Para poder programar en los procesadores se usa o sea, se puede utilizar un lenguaje de muy bajo nivel, que no son ceros y unos, tranquilos, todavía no, llamado assembler, ¿está bien? ¿Qué significa assembler? Ensamblador, pues, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que tu código se ensambla, o sea, se empieza como que a conectar partes de tu código con otras, o sea, esto empieza a suceder, ¿no? Se empieza a conectar por un lado las instrucciones y por otro lado los datos, y finalmente te sale un archivo compilado, es decir, un archivo convertido en lenguaje de ceros y unos, ¿sí? Que la computadora puede interpretar. De este assembler hay dos variaciones, ¿ok? Hay dos variaciones. Es como decir dos tipos de sintaxis diferentes, ¿no? Para poder trabajar con assembler. Una es la AT&T, o sea, hablando de estos procesadores, ¿no? Y la otra es NASM. Yo voy a usar AT&T, no voy a utilizar NASM, ¿está bien? Por el momento. O sea, si realmente necesitan utilizar NASM, bueno, también tiene sus cositas, ¿está bien? También tiene sus cositas. Anyway, hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? Por favor, hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? Antes de continuar. ¿Alguna pregunta, alguna duda antes de continuar, por favor? Si existiese. Especificación en assembler. ¿Cómo? No escuché. A ver, un poquito más fuerte habla, por favor, porque no escuché. Así. Para que no entendí. ¿No entendiste? Escríbelo mejor. Sí, creo que yo no soy no Escríbelo. Nuestro cerebro no viaja a la velocidad del tuyo. No, digo, si podrías repetir lo de assembler, porfa. No me quedó muy claro. Lo del ¿Para qué assembler. servía? Assembler es un lenguaje de bajo nivel con el que podemos manipular la memoria. O sea, como es bajo nivel, podemos manipular la memoria. Podemos manipular el procesador. Podemos utilizar los procesos que hay en el procesador. Ahora, este lenguaje, sin embargo, hay dos variaciones. Una es AT&T y la otra es NASM. Es como si fuesen dos dialectos de un mismo lenguaje.
En Latinoamérica todos hablamos español, ¿verdad? Pero no es el mismo español por algún motivo. Lo que acá significa, a veces tenemos unas variaciones, algunas cositas extra que no hay en otro país y viceversa, ¿no? Entonces, para que de pronto ustedes googlean y dicen, ¿por qué no me funciona con lo que yo voy a enseñar? ¿Por qué le funciona diferente a Piero? Es porque yo estoy utilizando este AT&T, ¿no? De pronto ustedes van a googlear algo y la respuesta les va a salir en ASAM y van a decir, esto lo pongo en el código, lo copio y pego. No, pues no va a funcionarles, ¿no? Dependiendo de dónde estemos. ¿Ya? Tengan muchísimo cuidado con eso. Ahora sí, no sé si respondí tu duda. Sí, ahora sí estamos. Ya. Ahí está la capacitación. Vamos a pasarles las pizarritas, los resúmenes. Pregunta. Esto normalmente es en cualquier curso de introducción, se aprende esto. Yo les estoy enseñando porque yo creo, de pronto estoy pecando mal, estoy pecando por ignorancia. Ustedes ya habían visto en sus cursos, porque estudiamos en la misma institución, ¿ya habían visto todo esto que lo que estoy enseñando? ¿O primera vez que lo ven? No, la verdad. O sea, conocimiento fuera de la institución, sí, pero como tal que nos hayan enseñado en la institución esto, no. Ajá, No fuera exactamente. de Senati. Fuera de Senati. O sea, pero ¿Todos obviamente tenía aprendieron esto conocimiento fuera de muy Senati? poquito. Sí, pero muy poco, Ajá. pues obviamente. Tú como que lo has explicado un poquito mejor y ya se entiende mucho más. Porque mi conocimiento de esto era mínimo, la verdad. Y en Senati no llegaron a explicar tampoco esta parte. Sí, el señor de Platzi hace dibujitos igual que tú. Del mismo libro ahora leído entonces. Igualito, Probablemente. el mismo ejemplo todo. El mismo libro que yo he leído entonces. Porque esto yo Entonces, de un libro lo he sacado, obviamente, ¿no? O sea, he memorizado un libro y eso es lo que yo les estoy enseñando. Eso es lo que estoy haciendo. ¿Ok? Entonces vamos por la otra parte, que es lo importante, que también queda en el video. Lo que vamos a ir haciendo. Yo lo voy a ir haciendo en W. Sí, voy a hacerlo en Visual Studio Code. Sí, voy a hacerlo en Visual Studio Code. Volvemos a Visual Studio Code. ¿Ah? Pero yo estoy trabajando con esto. ¿Por qué? Por comodidad, porque yo también me gusta trabajar con Visual Studio Code para enseñar. Mi día a día no uso Visual Studio Code. Mi día a día uso Emacs. Ok. Me acaban de pasar lo que es un byte. Mira, ahí estoy enseñando lo que era una señal analógica a un digital. A ver un ratito. Claro, lo que es el sonido. El mismo ejemplo, el del sonido y todo. Sí, todos son bytes. Exactamente. Aunque el mío está un poquito más a profundidad el dibujito, pero por ahí va, ¿no? Sí, el conocimiento es el mismo. Ahora, lo primero que tienen que tener, o sea, si van a utilizar al igual que yo Visual Studio Code, lo primero que tienen que tener, por favor, es la siguiente extensión, de acá. GNU Assembly Language Support, ¿ok? O sea, ¿qué cosa es GNU? GNU, ¿no? Es el acrónimo de GNU Not Unix. No, o sea, GNU is not Unix, no, not Unix. ¿Qué cosa es eso? Bueno, es prácticamente la base del sistema operativo, ¿no? De lo que hoy día conocemos con GNU Linux, ¿verdad? A ver, ¿cómo lo podríamos? O sea, es un sistema operativo, ¿no? Es un sistema operativo, pero es de software libre. Ya, ese es el proyecto. Es un sistema operativo, pero este sistema operativo no tenía kernel. Ese es el problema. Entonces nació Linux vino y dijo, oye, Linux Torvald dijo, oye, le vamos a poner un kernel para que se comunique con software y nació GNU Linux, ¿no? Que actualmente la mayoría le dice Linux y ya. En fin. Entonces, yo voy a utilizar, o sea, como se supone que ustedes ya instalaron WSL, ¿sí? Y como WSL es un subsistema de Windows en el que pueden ejecutar Linux, y han instalado un distro como por ejemplo, no sé con qué distro estarán, yo ahorita estoy con Ubuntu, no sé qué distro han instalado ustedes. Yo estoy con Ubuntu, yo tengo 2 distros acá. Y esta distro que he instalado, obviamente como es una distro GNU Linux, me permite utilizar la potencia que tiene GNU. ¿Ok? Entonces,
voy a poder, más que la potencia, las herramientas que tiene GNU. ¿Sí? Así que tranquilamente, lo primero, estas herramientas de desarrollo y compilación, sería bueno ustedes que le pongan sudo apt install, ¿ya? Build essentials, ¿ok? El build essentials, ¿sí? Que se instalen el build essentials. Cuando se termine de instalar el build essentials, yo no lo voy a instalar porque ya lo tengo, ¿no? Probablemente ya tengan casi todo lo necesario para poder empezar a, al menos para compilar ya van a tener lo necesario. Corremos eso ahorita, lo que acabas de mandar. No sé, ya lo habían corrido antes porque esto yo había pedido que yo lo No, instale. no. Sería No. bueno que sí lo corran ahorita. Así abriendo Visual. Si quieres desde Visual, si quieres desde una terminal alterna, no, no importa, o sea, eso es lo de menos. Pero la cosa A es ver, que sea Linux, ¿no? Si esto lo hacemos en PowerShell, obviamente PowerShell no tiene sudo. Sudo significa super user do this, super user haz lo siguiente, ¿no? Eso es lo que está diciendo. Acá estamos instalando un paquete llamado Essentials que tiene casi todo lo necesario y esencial para lo que vamos a ver en estas clases, excepto para hacer los breakpoints, pero eso después les enseño a instalar en la clase. Si quieren se pueden instalar esto. ¿Les tira algún error? ¿Les tira algo? Antes de hacer esto, sudo apt update, ¿no? Me olvidaba de eso. Primero hacen el sudo apt update, ¿verdad? Primero hacen el sudo apt update y está descargando mis actualizaciones. No sé cuánto va a demorar, hace tiempo. Todas las mañanas debería actualizarlo y me he olvidado. ¿Todavía me siguen escuchando? Porque normalmente en este punto se me va el internet. Ah, no, sí, 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 sí. Sí, sí, está actualizando también el mío. Ajá. Aunque yo primero puse lo de arriba. Podría hacerle un upgrade ahorita de una vez, pero después lo voy a hacer el upgrade porque si no va a ser un problema. Entonces sudo apt install, perdón ustedes. Build essentials, ¿no? Build essentials. Ajá, no se llama así. ¿Cómo se llama? Déjame buscar cómo se llama. Build essentials, ¿cómo se llama, no? Ajá. No es Creo con que lo ese, no es mismo con me sale ese. cuando intenté correr. No es con ese, no es con ese, no es con ese. Y en mi caso me dice ya está su versión más nueva. Entonces, ok, no hay problema. Yo estoy esperando a que se termine de actualizarlo. Ok, entonces es Build Essential, discúlpenme. Ahora, lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente. Vamos a crear en Assembler un símbolo, ¿está bien? Para que puedan entender un poco. Les va a parecer familiar como si fuesen funciones o algo por el estilo, ¿no? O métodos. Pues son símbolos. Ahora, normalmente yo voy a crear un símbolo llamado start. Pero ¿por qué creo un símbolo llamado start? Esa sería la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Por qué creo un símbolo llamado start? Porque le puedo poner otro nombre, se tiene que dejar con start. Por el linker que voy a utilizar, que es el de Linux, voy a usar un linker. El linker lo que hace es agarrar varias partes del código y como que pegarlas para que no estén de un lado para otro, más o menos algo así. Bueno, código más data. Siempre tiene que su punto de entrada del programa, o sea, igualito que en Python ustedes tenían main, igual que en Java ustedes tienen el index, igual que en JavaScript, discúlpenme, en Java también tienen el main, ¿no? El punto de entrada es el main, ¿verdad? En C# también es el main. El punto de entrada se distingue porque tiene algo, ¿no? Algo como que principal, algo que te dice que este es el punto de entrada, es donde debe comenzar. Y el punto de entrada, el entry point de los programas hechos en Assembler es global, el start. Ahora, ¿qué hace esto de acá? Me falta el punto. ¿Qué son estos? En Assembler, cuando uno le pone un puntito a algo, es una directiva.
¿no? Es una directiva y esta directiva lo que hace es te dice, no me vayas a borrar esto, por favor, porque si no de nada me sirve que yo le ponga ese símbolo start y luego cuando el linker haga su trabajo lo va a perder o no, entonces pero cuando el ensamblador haga su trabajo lo va a perder, o sea, se va a convertir como que en cualquier cosa menos en start, se va a perder. Entonces no, que se conserve con ese nombre de start porque ese es mi punto de entrada, ¿ya? Entonces acá está la directiva, que como un variable global, por así decirlo, que no es eso, sino que es como para que no se pierda más adelante. Start, ahí vamos a almacenar, vamos a declararlo como, perdón, los dos puntos no son necesarios ahorita, todavía. Vamos a declararlo como símbolo, ¿está bien? Me van avisando por favor si logran terminar, si logran terminar de instalar para poder avanzar. ¿Has terminado de instalar? Ya instalé, pero Está en 86%. recién me acabo de dar cuenta que tú lo instalaste en una carpeta. Pero me acabo de dar cuenta que tú lo instalaste en una carpeta normal, yo lo instalé así normal. No, está bien, yo, de manera global no te preocupes por eso, no te preocupes por eso. Ah, perdonen ustedes, me estoy olvidando, el punto va adelante. Hace tiempo que no sembre, ya me estoy olvidando ya. El punto va adelante. Ok, el punto va adelante. Listo, ahora sí. A ver, quiero reiniciar esto. Un momentito, por favor. Bueno, ya está. Ahora, a continuación, vamos a hacer la directiva section. ¿Ok? ¿Qué cosa es la directiva section? La directiva section te dice, lo que a continuación viene es un pedacito de código, pero, bueno, de código de dato. Si quiero de datos, punto data, y si quiero de código, punto text, ¿no? Por lo tradicional hacemos eso. Y lo que viene a continuación es un pedacito de instrucciones. ¿En dónde van a estar almacenadas? Para nuestra conveniencia van a estar almacenadas en start, ¿ok? Para nuestra conveniencia van a estar almacenadas en el símbolo start. ¿Ya? Para nuestra conveniencia van a estar almacenadas en start. Ahora, luego de eso yo tengo otra directiva, otra instrucción. Bueno, no es directiva como tal, sino es una instrucción que se llama moveQ. Y se preguntarán ustedes, ¿qué significa moveQ? Ah, ya, moveQ significa mover. Esa Q viene de QAT. ¿Se acuerdan ustedes en la pizarrita quién era el QAT? El QAT Word. ¿Se acuerdan quién era QAT Word? ¿Cuántos bits habían en QAT Word? ¿Se acuerdan de eso? 64. Así es. Entonces yo voy a mover 64 bits. Si quiero mover la mitad, pues, me he olvidado, creo que es así, Mufel, no me acuerdo. Pero como yo estoy trabajando con el de 64, puedo mover 64 bits ahorita. Puedo mover 64 bits. Voy a mover 64 bits. Ahora, ¿qué quiero mover? Por ejemplo, movamos el número 4. Es un ejemplo, movamos el número 4. Pero ¿y por qué le pones con este signo de dólar? Es que esta forma es como decir, es un escape, ¿no? Es como decir, lo que viene a continuación es un número 4, no la dirección 4. Porque si yo le coloco de esta forma, me lo va a tomar la dirección 4. Y yo todavía no he hecho nada en mi programa. O sea, ¿cuál dirección 4 me va a decir, no? Entonces, el número 4 quiero moverlo a un lugar. A un lugar en la memoria. Este lugar en la memoria más rápida es el register, ¿no? Y hay un register llamado RAX, que es el Register Accumulator. Históricamente el accumulator es en donde nosotros acumulamos resultados. Es un register en donde nosotros las operaciones que vamos realizando las vamos acumulando ahí. ¿Ok? Eso es históricamente lo que hacemos. Y también en el accumulator va el estado final de mi programa, ¿no? O sea, es un ejemplo. ¿Ok? Normalmente va el estado final de mi programa. Pero eso lo pondré al final mejor, ¿ya? Voy a mover mejor el 60, no voy a mover el 4. Se preguntarán en este momento, ¿pero por qué está moviendo en todo caso el 60? ¿Por qué? Si mal no recuerdo, el 60 es el código que se le pone al accumulator, no sé, si mal no recuerdo, para decir que ya, sal del programa, ¿está bien? Y para decirle que salga del programa, tengo que hacer un syscall. O sea, mejor dicho, syscall de forma automática, tómenselo como si fuese una especie de función. Syscall de forma automática lo que hace es, bueno, no necesariamente finalizar el programa, pero llama al último código que está en el acumulador, en el register accumulator. Y ese código es el 60. ¿Qué significa exit?
O sea, lo que estas dos líneas de acá significan salir del programa. ¿Está bien? Eso es lo que significan. Salir del programa. Salir del programa. Eso es lo que significan esas dos líneas. ¿Estamos? Ahora. Pero ¿qué más necesito? A ver, ¿qué más? A ver, movamos, vamos a mover. Movamos algún número. Por ejemplo el número 4. Hay que moverlo a algún lugar. Hay otro acumulador, ¿sí? Que se llama Index Accumulator, si no me equivoco. Que es el RDI, ¿no? El acumulador RDI. A ver, el RDI... No, perdón, el register RDI, ¿no? Disculpen, ese no es un acumulador, es un register. Déjame ver acá. ¿Qué cosa significa el RDI? Register Destination Index. Ahí está. Destination. Destination quiere decir el destino final, ¿no? O sea, destination. Acá está el destino. Es el destino, o sea, el lugar al que debe llegar. Y el index por lo general es el último lugar, ¿no? Que lo que me va a arrojar el programa. Me va a arrojar como último. Mejor dicho, mi programa va a entrar a este register. Y en este register, como es el destination index, lo que va a decir es que este programa bote al final un 4. ¿Está bien? Eso es lo que va a pasar. Mi programa al final va a botar un 4. Y luego lo que voy a hacer es darle por finalizado al programa. ¿Está bien? Eso es lo que significa, eso es lo que estamos haciendo aquí. Ahora, veamos si es cierto. Voy a crear otro archivo que se va a llamar compile.sh. ¿Ya? Yo los pasos que voy a hacer a continuación los puedo hacer en la terminal, también de 1 a 1. Pero a mí me da mucha flojera hacerlo de 1 a 1 en la terminal. O sea, les voy a mostrar. ¿Ya? Acá en la terminal lo voy a hacer primero. Primero podría ser AS, que significa assembler, ¿no? Assembler, por favor, ensambla al archivo example.tc y necesito ensamblarlo, ¿no? Le paso una banderita O para que lo ensamble. O significa output, o sea, y a continuación yo lo que le voy a pasar, output significa salida. ¿Y dónde quiero que sea la salida? Por ejemplo, en otro archivo que también se llama example. Pero como es el output, le tengo que poner .o. O sea, ya está ensamblado. Assembler ya ensambló el archivo ahí. Chévere. Entonces, si yo hago esto... ya. No pasa nada. Lo que acaba de decir no pasa nada. Es esto que al final debe haber una línea. No le coloqué. No le coloqué. Ahora ya no se queja, ¿ves? Entonces me ha generado un archivo output. Ok, acá. Ahora, lo que voy a hacer posteriormente con este archivo output, ¿no? Con un linker que también viene en Essentials. Este archivo output tengo que generarle un nuevo output, pero ya en binario. Y a eso simplemente lo puedo llamar example nada más, así, tal cual, no ni .bin ni nada. Listo, ahí está, ¿ve? Y se ha generado un archivo ya en binario, ¿no? Se ha generado un archivo en binario que no se puede ver. Entonces, ¿cómo corro este archivo en binario? En esta carpeta, recuerden, en esta carpeta voy a buscar un archivo que se llame example. Le doy enter, lo corro y me acaba de poner en rojito la flecha. ¿Eso significa algo? Sí, significa que el estado de mi sistema no es 0, ¿no? Cuando el estado de mi sistema es 0, significa todo ha salido bien. Pero acá el estado está en rojito, significa que algo malo ha salido. Para revisar el último estado del sistema, podemos hacer echo, signo de dólar y pregunta, ¿no? Y signo de interrogación. Y me dice 4. Pero porque normalmente cuando tú haces echo, signo de dólar y de interrogación, te tiene que botar 0. Como quien diciendo 0 es el estado basal. Tu estado está de tu sistema está normal, no hay ningún problema, ¿no? No hay problema. O sea, el último estado, todo chévere. Pero cuando yo corro el programa, el último estado me da 4. ¿De dónde está saliendo 4? De acá. A ver, le pondremos otro estado, le pondremos 10. Pero tendría que volver a repetir el mismo proceso nuevamente de primero ensamblar y luego de ensamblar, compilar y luego de compilar, ejecutar el programa. Da cólera, ¿no? Hacer eso a cada rato. Entonces lo que yo hago es crear un archivo que se llama .sh. ¿Qué es sh? El shell, ¿no? El shell de Linux es sh, solamente que yo utilizo zsh, es un shell con una z delante que es un poquito mejor, por decirlo así.
hay otro que es con C, hay otro... No, miren, originalmente el shell era así. Este era el shell. Este era el shell originalmente. Así era el shell originalmente. Luego el Born Again Shell, que es el bash, que no les voy a mostrar por un buen motivo. Luego el ZSH Shell, que es el que yo estoy usando ahorita. Hay otro que es el que es con C, que también lo tengo, que es el más pequeñito, ¿no? Tengo todos los shells acá. En fin. Entonces, pero al final de cuentas todos ellos son shells, son emuladores de la kernel que se ejecutan en shell, pues, ¿no? En el shell se ejecutan en shell. Entonces yo puedo crear un archivo shell para ejecutar ahí las instrucciones. ¿Cuáles son las instrucciones? A ver, si revisamos, primero yo debería hacer algo como esto. Ok, entonces lo vamos a copiar y pegar. Luego le puedo poner acá AND, ¿no? Para decir y luego necesito que más la siguiente instrucción que era con el linker, ¿no? Example.o y que el nuevo output fuese example nada más. O sea, eso es lo que queríamos, ¿no? Entonces, en una sola línea de código voy a hacer que se haga todo esto, ¿no? Vamos a hacerlo. Ok, entonces esto, chao, perdón. Y simplemente lo único que haría es lo siguiente. SH, o sea, shell, ejecútame. ¿Qué quieres que ejecute? El archivo compile.sh, ahí está, compile.sh, ahí está. Al hago que lo ejecute, automáticamente, miren, para que vean internamente qué está pasando. Vamos a borrar estos dos de acá. Vamos a borrar estos dos. Vuelvo a ejecutarlo. Y mira, se crean los dos. Ay, 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 qué bonito. Ahora, para ejecutar el binario final ya compilado, simplemente hago punto barra oblicuo example. Luego vuelvo a imprimir el último estado del sistema, que eso también lo puedo poner en el shell si desean. Y me sale 10. ¡Ah! Claro, yo le dije que me saliera 10. A ver, que el último estado sea 11, dice, ¿no? A ver, vamos a ver que el último estado sea 11. Ok. Compila. Luego ejecútame example. Y luego imprímeme example. 11. Magia. No estoy haciendo magia. Lo único que estoy haciendo es moviendo información a los registers. Eso es lo que estoy haciendo con Assembler. Estoy moviendo información a los registers. Este lenguaje que es el de Assembler, lo que te permite hacer es mover y sacar y manipular información directamente desde los registers, ¿no? Y con eso se puede crear programas, pero si se habrán percatado, oye, pero qué pesado, ¿no? No es como, por ejemplo, con un archivo que Python, que si yo quiero imprimir algo simplemente es print hola mundo, ¿no? Si estoy en JavaScript, por ejemplo, solamente es console log. Bueno, el console log no es propio de JavaScript, pero vea, todos lo usan, ¿no? Hola mundo, ¿no? O si, por ejemplo, estoy, qué sé yo, en Java, ¿no? System.out.print ln, creo que es así, ¿no? Hola mundo. En C Sharp es System Console Print, ¿no? System Console Print, o sea, qué tranca tener que pasar por todo esto. Y encima estamos manipulando registers, estamos manipulando memoria. Así es difícil y requiere bastante concentración, porque una mala manipulación de la memoria, o que te olvides de que pusiste una memoria que pudiste haberlo borrado más tarde, y no lo borras, ya fue. Eso es muy importante, ¿eh? Porque no es como, por ejemplo, como Java, que tiene un garbage collector, un recolector de basura. O sea, Java se da cuenta de lo que no está siendo usado, y luego intenta borrar todo eso que no está siendo usado, ¿no? Para agilizar un poquito la memoria, limpiarla. Los otros programas tienen algún sistema similar, ¿no? Como que, oye, no vas a usar esto, lo borro. Rust tiene, ya me he olvidado qué cosa tiene Rust, pero no tiene un garbage collector. Node tiene algo como una especie de garbage collector. Entonces, yo no tengo eso en Assembler, no tengo eso, por ejemplo, en lenguajes como C. No tengo eso. Yo mismo tengo que encargarme de manipular la memoria. Entonces, C, Assembler, ¿lo voy a usar en la vida diaria? No, definitivamente no. Entonces, ¿por qué no se enseña con Assembler? Simplemente para que se piensen un poquito en bajo nivel, para darles la sensación un poquito de bajo nivel, como, o sea, en cualquier curso introductorio siempre se empieza con esto. No van a crear proyectos reales con esto, solamente va a ser exploratorio, ¿ok? Solamente va a ser netamente exploratorio, no hay un proyecto real que se pueda crear con esto, es más que nada teórico. Es muy importante entender esto porque les va a permitir entender más a profundidad
cuando ya veamos runtimes, cuando ya veamos, por ejemplo, cuando estemos trabajando con Node.js como entorno de ejecución de JavaScript, van a entender por qué se puede hacer algunas cosas y por qué no se pueden hacer otras cosas, ¿no? Todo eso se llama organización computacional y eso toma un poquitín de tiempo aprenderlo. ¿Sí? Con el tiempo lo van a conseguir, yo estoy seguro. O al menos ya siquiera les abrí la curiosidad un poco.